Informes parateatrales de antes de que vinieran los moros y los romanos aquí a este país. Y eso sigue vivo en Ponga, sigue vivo en Polalena, sigue vivo en Sieru, con los guirrios. Y eso estamos hablando de cosas pero milenarias, de cuando no me salió de la cueva de pintar los garabatos. Pues estamos en ese punto. Eso es lo más antiguo. Luego hubo, bueno, pues eso tiene todo un desarrollo, ¿no? Hay formas específicas como el monólogo asturiano, que hoy tanto se asimila a les bodes y bautizos, que bueno, ahora también hay gente trabajando sobre ello y haciendo cosas dentro de esa forma que non existe, que yo crea en toda España, no sé, no, yo creo que no existe como el Versolari quizá, pero bueno, y otro tipo de cosa también, porque esto ya desciende más a la comedia del arte, ¿no? Y que bueno, también hay gente trabajando en ello y un poco el humor asturiano se sigue manteniendo, pues el tanto de comedias tradicionales que son casi, en muchos casos, reflejos de Arniches a la asturiana, pero bueno, que hay ciertas cosas que sí que se siguen manteniendo, que se pueden seguir trabajando, ¿no? Cambiar un poco el contexto social, ya no estamos en cuando lo de marchar como yo, en burro para Buenos Aires, no estamos en ese punto, no sé, igual tenemos que marchar a Madrid, a Deu, como yendo en sus redes, pero bueno, habría que cambiar un poco no sé, el envoltorio, ¿no? A partir del siglo XVI tiene un cultivo literario continuado y extenso y con unos casos a veces muy notables. Lo que sucede es que a partir de 1975, con la llegada de las corrientes renovadoras democráticas, plantease la literatura asturiana de otra manera, con una mayor ambición y, curiosamente, queriendo que sea una lengua de cultura, quiere decirse, que valga para todo, para falar de les vaquerroxes, para falar de les calelles, pero tamén para falar de filosofía e para falar de arquitectura y de lo que tercie, que para eso está una lengua, para comunicar cosas. El movimiento de reivindicación lingüística moderno pues está haciendo mucho, ¿no? En el aspecto musical, en el aspecto literario, y existe, ¿no? Y existe y además hay un mercado para ello, ¿no? En el ámbito de la literatura, pues aquí en Asturias vende muchos más aquellos que escriben en asturiano que aquellos que escriben en castellano, siendo un público minoritario. Y en el mundo de la música también, ¿no? Si nos pusiéramos a mirar el número de ventas de grupos asturianos, aquellos que canten en asturiano, por lo general tienen una respuesta más afalliza del público. Tradición aila, escrito y oral, y otra de las excusas que también se ellos acaben definitivamente. Como decía Serrat el otro día en una entrevista de la televisión, que también está de moda porque hizo un disco en catalán, va en función de lo que te pide un poco el corazón, de lo que te pida el cuerpo. Yo sí es cierto que la primera canción que fixe en asturiano, que no era letra mía por completo, fue un poco con capacidad reivindicativa, con capacidad de decir, bueno, la lengua asturiana está aquí y hay que moverla y hay que defenderla. Pero después empiezas a musicar más poemas o intentar tirar ya de alguna y otra vez que te salen ideas y que y un chip que se cambia solo, lo mismo que te salen los cantares en castellano, pues puede salir también en asturiano. La actitud vindicativa va a seguir ahí siempre, lo quiera yo o no, o por lo menos hasta que la lengua sea oficial. Viví la adolescencia fuera y cuando volví para acá, y cuando empecé a darme cuenta de que había una identidad, ¿no? Yo sentía a mi abuela decir tarrecer, y sentía a mi abuela decir cosas, no, falar con materia en otra materia y falar así, y me llamaba la atención, ¿no? Entonces cuando me di cuenta que hay una identidad propia, pues poco a poco vas dándote cuenta de que además hay gente luchando por eso y vas uniéndote a ese movimiento que es el luchar por rescatar lo que la generación de tus padres perdieron definitivamente, ¿no? O casi definitivamente. Simplemente es así, ¿no? Escribo en falá por dos razones. A primeira porque a lingua da miña familia, que é igual, e da cual eu fui un conocedor pasivo na miña infancia, e despois col tempo intentei recuperar hasta poder adquirir un nivel de conocimiento en el que poda escribir literatura. A segunda razón porque non hai mellor xeito de dignificar a lingua que utilizalla, que emplealla para cuestións ou para actividades artísticas. El mellor modo, el mellor xeito de dignificar a lingua. Entonces, el feito de que eu escriba en falá ten esas dúas intencións principales. Lo primero, porque me da pola gana. Y lo segundo, bueno, el asturiano y la manera en que siempre falo la mi familia, la mi xente. De fecho, yo a la hora de escribir
asitiándome dentro de una normativa, intento abarcar lo más posible a la fala que yo conozco, que es la fala felechueta. Y eso dentro del aspecto más afectivo o personal, y desde un punto de vista más filantrópico, pues como filólogo y más que eso, como ciudadano, pienso que bueno, una aportación ruina, pero una aportación a que sobreviva un idioma que parece que tiene la partida de función esperando a la vuelta de la esquina. Por muchas cosas, porque creemos que es necesario también, bueno, pues tanto a los escolinos, que va parte de los espectáculos empobinados a ellos, o incluso a la gente adulto, bueno, pues que tengan una conciencia de que eso existe. Creemos también que el teatro asturiano tiene unas formas específicas que no existen en otros llaos y también nos presta a trabajar sobre ellas. Y bueno, sobre ello, oye, igual que fales de teatro catalán o teatro vasco o andaluz, o sea, porque bueno, Lorca non deixa de ser teatro andaluz o Valle Inclán bastante gallego. Pues tamén podemos falar, ou por lo menos intentalo, falar de un teatro asturiano actual, de anguaño, que bueno, revise los tópicos si tiene que revisarlos, pero yo pienso que también hubo cierto parón, como con toda la cultura asturiana, también como a partir de los años de la Guerra Civil y todo esto, hubo cierto parón. Estamos hablando de tonada y son compositores de tonada de principios de siglo, estamos hablando de, pues eso, de obras de teatro que se representen hoy en día, de autores de finales de 1900, del siglo XIX. Entonces, bueno, hay que renovar un poco el xénero y trabajar. Yo creo que hay base abondo para trabajar sobre ello y en ello estamos, claro. Principalmente el idioma que falamos, la mayoría de la xente del grupo, ¿no? Y después también por una postura militante, ¿no? Yo creo que cuando un grupo echa a andar, una de las cosas tiene que escoger en qué lengua va a cantar, ¿no? Siempre hay un debate en todo grupo de qué lengua va a cantar. Nosotros decimos el asturiano porque somos asturianos y es la lengua que falamos la mayoría de nosotros, porque queremos que esa lengua se transmita y porque vémonos como un pegollo más en la normalización social del idioma. Y como vemos, llegamos a mucha clase de xente, no solo del estrato ideológico de la reivindicación lingüística, sino a mucha otra que tampoco tiene ningún problema en sentirnos y en entender lo que queremos transmitir. Porque un escritor tiene que ser de un tiempo y de un país. Y un escritor yo creo que tiene la obligación moral de adquirir ciertos compromisos. Sin encanto y sin compromiso no hay literatura que valga. Por compromiso con este país y con esta tierra, vamos, por militancia con una lengua. Yo creo que si da que nos define a Dixebra como grupo y la fidelidad lingüística y nació con ese sen, y con ese sen yo creo que el día que lo dejemos, que esperemos que sea muy oñe, pues morreremos también con ese sen, ¿no? El caso es que, bueno, éramos xente que teníamos unas inquietudes muy determinadas, somos fíos de determinada época política muy concreta, y entre ellas estaba el de la recuperación de la lengua asturiana, a más nun concello como Avilés, pues bueno, que está bastante desasturianizado lingüísticamente falando, y nos lo que naguaemos era por dar un poco de hálito dentro del concello nuestro a la lengua, y sobremanera ya te digo que hay una cuestión de fidelidad lingüística.